Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy paso a contarles un poco la historia de Quirón en la mitología griega y cómo se relaciona con la astrología. Quirón en la mitología griega nace producto del encuentro inapropiado entre Cronos y Filiria. ¿Por qué inapropiado? Porque Cronos estaba casado con Rea, quien dio luz a Zeus, y decide esconderlo porque Cronos se lo quería comer a Zeus. ¿Por qué? Porque Cronos había recibido una profecía en la que decía que uno de sus hijos iba a darle la muerte. Con lo cual Cronos sale a buscar a Zeus, y en esa búsqueda es donde la conoce a Filiria y se enamora y obsesiona de ella. Y ahí es donde surgen dos historias. La primera versión cuenta que Filiria, para escapar del acoso de Cronos, se convierte en yegua, pero Cronos se da cuenta y se convierte en caballo y adquiere fuerza para poseerla sexualmente. Y la otra versión cuenta que fue un amor correspondido en donde ambos adquieren la forma equina para no ser descubiertos por Rea, ya sea por una violación o por una relación consensuada. De este vínculo cargado de culpas nace Quirón, el primer centauro inmortal. ¿Por qué inmortal? Porque adquiere la herencia de Cronos, que es un dios. Por lo tanto, Quirón se constituye como un semidios dentro de la mitología griega. Haber nacido con esa forma para sus padres fue horroroso. De hecho, fue abandonado por ambos. Cronos, tengo entendido que ni siquiera se gastó en buscarlo, y Filiria tomó la decisión de convertirse en un árbol de té de tilo para no hacerse responsable de su hijo. Quirón fue abandonado por su padre y fue rechazado por su madre. Encarna el sentimiento de ser desgraciado, de sentir que perdió la gracia y que no puede hacer nada para revertirlo. De hecho, a la vez siente que no hizo nada para merecerlo. Sin embargo, Quirón es adoptado por Apolo, quien le enseña de sabiduría profética y de sanación. Apolo despierta en Quirón las potencialidades humanas, estimula la percepción de lo bello y lo bueno que habita en él, que a Quirón le resulta difícil reconocer por su propia naturaleza, es decir, por esa carga de lo instintivo, de lo brutal y de lo irracional que habita dentro de un centauro. Pero bueno, de esta manera Quirón se convierte en un maestro reconocido y particular, en donde enseña lo que provoca el dolor y cómo o de qué manera podemos curarlo. Quirón desarrolla sabiduría en la música y en el armado de instrumentos, en la guerra, en la caza, en la medicina, en la astronomía, en la práctica de tira de arco, en el uso de hierbas y plantas, y también era astrólogo, realizaba lecturas de los cielos. Además tuvo la tutela de Hércules, de Apolo y de varios dioses más. Como primer rasgo característico de Quirón es ese dolor psicológico que lleva por ser abandonado y despreciado por sus padres, por su característica física. Pero esto no le impidió a Quirón desarrollarse a nivel personal ni a nivel profesional. Su historia no termina acá, continúa con un dolor físico con el cual Quirón tuvo que vivir durante toda su vida. Los centauros eran amantes de los vinos y de las peleas. En una de esas peleas, los centauros se dirigían a la gruta en donde vivía Quirón. Hércules dispara una flecha envenenada queriendo controlar la situación, y esa flecha disparada al aire le dio sin querer en la rodilla de Quirón. Debido a que Quirón goza de ser inmortal por ser un semidios, esta flecha envenenada no lo mató, al contrario, lo obligó a vivir con ese dolor físico
durante toda su vida, porque no tiene cura. Por llevar este dolor, Quirón comienza a desarrollar la capacidad y la sabiduría de curar a otros. Comienza a sanar a otros porque no puede sanarse a sí mismo. Por esta razón es que arquetípicamente se lo llama como el sanador herido. Él cura porque le duele, no porque haya sanado. Usa su propio dolor para sanar a otros. Hay una historia paralela que está relacionada con la de Quirón, con lo cual voy a hacer un paréntesis para contarla y luego prosigo con la historia de Quirón. Prometeo es el titán amigo de los mortales, quien robó el fuego de los dioses para entregárselo justamente a los humanos. Claro que fue castigado por Zeus, que es el padre de los dioses y de los humanos. Este castigo consistió en que Prometeo sea encadenado a una roca y que cada día un águila devorara su hígado, el cual se iba a reconstruir cada noche para que al día siguiente vuelva a ser devorado por el águila. Solo podía ser liberado si un inmortal renunciaba a su condición. Y ahí es donde entra nuevamente Quirón. Acá Quirón ve la posibilidad de cerrar su herida y de liberar a Prometeo. Está claro que la naturaleza de Quirón siempre fue la de aliviar a quien sufre. Y es así como Quirón decide morir, sanando a Prometeo y sanándose a sí mismo de su propio dolor. Hay una reflexión muy interesante de Alejandro Lodi que me voy a permitir leérselas para citarlo textualmente. Esta reflexión dice: Quirón nos revela que el dolor forma parte de la vida, pero no cualquier dolor, sino aquel que sentimos injusto, gratuito, absurdo. Nos invita a aceptar la vida conscientes de ese contenido. La conciencia de ese estigma en nuestra existencia permite que la mortalidad resulte, antes que una pérdida, la liberación. Quirón es el símbolo que nos invita a abrazar la muerte como una gracia de la vida. Aceptar la mortalidad no es quitarse la vida, no se trata de desear la muerte para evitar la vida, sino de reconocer que el compromiso íntimo con la vida conduce al natural desenlace de la muerte. La muerte solo puede presentarse como liberación cuando la vida ha desarrollado la plenitud de su intensidad. Tocar con nuestra conciencia este íntimo significado con la muerte es haber rozado un sagrado misterio de la vida. Quirón en la carta natal no solamente simboliza o representa el dolor con el que debemos aprender a vivir y que debemos aceptar, sino que también muestra nuestros dones. Quirón simboliza lo que podemos hacer por los demás, pero que no podemos hacer por nosotros mismos. En la mitología, Quirón usa su dolor para sanar a otros, ya que de esa manera sentía que podía ayudar desde su propia experiencia y desde su propio dolor. Hoy está en boga de todos la palabra resiliencia, la cual significa en psicología la capacidad que tiene una persona para superar situaciones traumáticas o complicadas y seguir adelante con su vida. Quirón, a través de su historia, nos muestra que es posible seguir adelante y que aquello que nos duele podemos darle un sentido significativo para nuestra vida. Quirón no se quedó en una cueva dramatizando y victimizándose, usó su propio dolor físico y psicológico en pos del beneficio de quienes necesitaban ayuda. Y eso se logra, en mi opinión, y es una opinión, aceptando que esas experiencias dolorosas surgen para algo, que en un principio podemos no verlas o vislumbrarlas, pero que si dejamos que la herida emerja y nos permitimos sentirla, entonces podemos darle un significado y un sentido. Quirón nos conecta con la sabiduría profunda acerca del dolor, nos hace tomar contacto con el sufrimiento para que termine convirtiéndose en nuestros talentos y en nuestros dones. Y nos hace tomar contacto con qué sentido le otorgamos a ese dolor para adquirir nueva fuerza y vitalidad a la existencia.
Lo importante con Quirón es qué sentido le damos a ese dolor, a esa herida, a ese trauma. He quedado media despeinada después de realizar el video. Bueno, no importa, sabrán entender la locura que hay acá adentro. Te invito a que si te gustó el contenido de este video, me sigas, dejes un comentario, un like, etcétera, etcétera, etcétera. También les voy a dejar en la descripción del video el link con cafecito.app para quien quiera hacer una donación e invitarme a un cafecito. Desde ya, muchas gracias por estar del otro lado, los leo y nos vemos la próxima. Un besito, adiós.